y llegó a la conclusión de que en promedio estábamos cerca del 3%. Esto, Del algún PBI, ¿no? economista, De cada país. es correcto. Nosotros vamos a hablar precisamente de esto con Jorge Zapata. Él es presidente de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, y que ayer han dado una conferencia de prensa a los principales empresarios del Perú para tratar este problema de inseguridad. Con la inseguridad no avanzamos y la inseguridad no retrocede. Bienvenido, señor Zapata, a Exitosa. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los resultados de este estudio que ustedes han hecho y cuáles son las soluciones que plantean? Primero, ¿qué es lo que han descubierto? ¿No? Porque esta cifra de 35.000 millones de soles que se pierden, que se perdieron por la criminalidad el año pasado, es una cifra contundente, pero que tiene pues diferentes factores para llegar a esta cifra, ¿no? Correcto. Esta cifra se basa en un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años, en el cual calculó para América Latina cuál era la pérdida, cuál era el costo de la inseguridad, de la delincuencia, y llegó a la conclusión de que en promedio estábamos cerca del 3%. Esto, Del algún PBI, ¿no? economista, De cada país. es correcto. El economista Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, actualizó esas cifras y nos ha llevado a concluir que estamos por encima del 3% del PBI, lo cual nos lleva a una cifra de 34.000, 35.000 millones de soles anuales por causa de la delincuencia. Ujú. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que más se presenta? ¿Qué es lo que más los golpea en el tema de la criminalidad a los empresarios que ayer se han presentado todos juntos haciendo un puño, exigiendo que se tienen que tomar políticas que realmente den resultados? Mire, lo que más golpea es al ciudadano común, ¿no? En realidad el golpe social es lo que primero hay Exitosa. que considerar, ¿no? La gente que es asesinada, la gente que es No, pero violentada, en el rubro de eso es. porque yo he estado que leyendo el estudio y en el rubro de los empresarios, la extorsión, ¿no? La extorsión me da la impresión que es un embate que ustedes están sufriendo con mucho rigor. Sí, a eso quería llegar. O sea, después del aspecto dramático de lo que es una pérdida de una vida, vemos pues que muchos empresarios, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades, son extorsionados. Los pequeños comerciantes, los pequeños restaurantes, etcétera, son constantemente extorsionados y muchas veces violentados, ¿no? Eso los obliga a que en algunos casos cierren sus negocios, en otros casos no atiendan la cantidad de horas que podrían atender, en otros casos a pagar los cupos que exigen los delincuentes, y todo eso va sumando pues a la pérdida económica, ¿no? Esa es la parte más visible. La parte que también se da, también es un costo, evidentemente, pero que ya no es tan visible, es las medidas de seguridad en las que tienen que gastar los empresarios y el ciudadano en común y corriente para protegerse de la delincuencia, ¿no? Los empresarios tienen que instalar más cámaras, más alarmas, y una serie de medidas que les cuestan evidentemente. Lo mismo los ciudadanos de a pie, que tienen que, en lugar de caminar, pues tienen que tomar un taxi, tomar un mototaxi para protegerse de alguna forma, ¿no? Entonces todo eso va sumando y por supuesto hay valores que no están considerados completamente, como son las pérdidas de inversiones y las pérdidas de oportunidades que también genera la delincuencia, porque muchos empresarios dicen, oye, no voy a invertir en esa zona porque hay mucha violencia, o incluso empresarios internacionales, Exitosa. inversionistas de afuera, también podrían dejar de venir, o de hecho dejan de venir al Perú porque ven un clima pues de mucha inseguridad. Ujú. Entonces también esto hace que el inversionista se retraiga. Y usted, en el sector que representa, ¿cómo en números, se tienen estadísticas, cómo es que lo sienten? Mire, números ya por sectores no hemos llegado a
a deducir, pero sí tenemos pues claramente comportamientos, ¿no? Tendencias de comportamientos. Hace muchos años, con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO, hicimos una cruzada para evitar la violencia en obra, las extorsiones, y relativamente fuimos exitosos durante un tiempo. Se llegó a formar una división de protección de obras civiles en la Policía Nacional, cosa que después fue desactivada, ¿no? Eso tuvo el relativo éxito que le menciono por algunos años, pero hoy día que la violencia se ha desbordado, de la misma forma se ha desbordado en las obras de construcción. Entonces las amenazas, las extorsiones también son cotidianas hoy en estos días en la construcción. En la construcción yo recuerdo que hace algunos años en realidad venían vestidos de seguridad, ¿no? Es decir, yo te doy seguridad, te chalequeo en las obras, pero eran extorsionadores. Esto ha regresado con fuerza, eso es lo que me está contando. Sí, correcto, ha regresado con fuerza o a través de pseudo sindicatos, que en realidad no son sindicatos porque no representan a nadie, son algunos cuantos personas de más vivir que se juntan para tratar de controlar las obras de construcción, ¿no? Y se hacen llamar sindicatos o se hacen llamar población. En algunos casos hemos visto que han logrado inscripciones, lo cual es bastante absurdo, inscripciones en el Ministerio de Trabajo, y esa es una de las cosas que hemos solicitado tanto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Interior, que tenga más cuidado en la inscripción de estos pseudo sindicatos. Uh-huh. Y esta problemática de hace algunos años era bastante sanguinaria, ¿no? Estaban los malditos del Fundo Kendo, es decir, ranqueados criminales que incluso habían purgado condenas altísimas porque los habíamos visto, el Loco Aldo, Wilbur en el Callao, que manejaban estos pseudosindicatos y que se repartían las obras. Ahora también se tienen identificados, o por la falta de esta policía especializada, ya no se tiene identificados a las cabecillas, o han proliferado tanto que se les ha perdido el rastro. Han proliferado, por un lado, es verdad que antes se les tenía mejor identificados por esta labor que hacía la policía más especializada, y bueno, y estos pseudo sindicatos y estos delincuentes metidos intentando meterse en la organización de los trabajadores, llegó a asesinar cerca de 20 trabajadores de construcción civil, ¿no? Hoy día con gran preocupación vemos que eso ha recrudecido, y sí hay, por supuesto, en los diferentes distritos gente que la policía tiene identificada, pero hay que actuar para poder evitar que esto siga creciendo. Y ustedes ya en términos de cómo se mueve la construcción, ¿no? ¿Cuánto han retrocedido? Es decir, yo sé que según los números, la construcción le ha ido muy mal, ¿no? Exitosa. Ya la gente o los constructores no están invirtiendo mucho por esta crisis económica. El año pasado la construcción ha decrecido, ha caído más del 8%. ¿No? Esto se debe a diversos factores, obviamente no solo a la extorsión y a la delincuencia, ¿no? Se debe a que el año pasado se tuvo unos primeros meses con mucha convulsión social, con fenómenos climáticos adversos. El año pasado, el 2023, los gobiernos regionales y municipales recién se instalaban, y las tasas hipotecarias para el sector vivienda, que es un gran componente del sector construcción, estuvieron bastante altas, y todo eso complicó a la construcción. La falta de inversiones que se ve durante los últimos años también ha complicado a la construcción. Entonces hay varios factores que ahí se han juntado. Muy bien, ¿y qué es lo que han logrado desde el gobierno? Porque parece que en el tema de seguridad, ¿no? Porque como usted bien ha dicho, toda esta ola de inseguridad, extorsiones, impacta en la confianza, ¿no? ¿Hay respuestas? Mire, nosotros hicimos una primera conferencia de prensa el año pasado, y en diciembre hicimos una primera marcha
en conjunto con los trabajadores de la CGTP sindicalizados, que obviamente defienden los intereses de sus trabajadores, pero de forma honesta, y se han unido a esta cruzada por la seguridad. Es más que se han unido, diría, ellos han sido los autores de la iniciativa. Bien, en ese momento, cuando hicimos la marcha, nos acercó el ministro del Interior y nos dijo: las puertas están abiertas para escuchar sus propuestas, pero hasta el día de hoy no nos ha llamado a escuchar esas propuestas que por supuesto tenemos, ¿no? Tenemos una primera propuesta que hemos anunciado ayer, que es que hay que implementar lo más rápido posible los centros de flagrancia, que no son más que centros donde actúen en conjunto, en el mismo sitio, en el mismo local, la policía, la fiscalía y el juzgado, ¿no? Quiere decir esto que en ese mismo momento los tres actores más importantes para someter a un delincuente a un juicio rápido y a una condena rápido, porque ha sido encontrado en flagrancia, actúen, y en cuestión de días o semanas el delincuente reciba una condena, ¿no? Eso ha funcionado bien, eso lo hemos visto que además de funcionar bien, lo apoya el Poder Judicial. Entonces no sé qué esperamos para implementarlo. Necesitamos recursos, evidentemente, para poder implementar estos centros de flagrancia, pero el Estado, el Ejecutivo, tiene que liderar esta acción para que podamos contar con estos centros en las diversas provincias, por lo menos, del país, y con ellos combatir eficazmente a la delincuencia. Otra propuesta que hemos hecho es que se active el mecanismo de obras por impuestos para activar estos centros de flagrancia a través de ese mecanismo, colocar más cámaras de seguridad, luces en las calles que son oscuras, y darle a la policía el equipamiento que necesitan, ¿no? Creemos también que la inteligencia es un componente fundamental en la lucha contra la delincuencia. Entonces hay que darle los mecanismos necesarios para que la policía pueda implementar buenos centros y buenos agentes de inteligencia que hagan el seguimiento, la investigación y capturen a la delincuencia organizada, ¿no? Para eso hay que darle mecanismos, equipos de escucha, implementar computadoras, centros de cómputo, y darle a la inteligencia la importancia que se merece. Y esa inteligencia no debería tener solamente el equipamiento en un local central, sino estar distribuido en las diversas comisarías del país para que estén más cerca de donde se comete el hecho delictivo y llegar con mayor velocidad, o al estar más cerca de donde se cometen los hechos delictivos y las zonas rojas que la policía ya tiene identificada, tener una investigación más cercana, a la vez que apoyada por la población, organizada, para que esto sea más eficaz. Muy bien. Una última consulta, por favor. Usted me acaba de decir que ha decrecido, lamentablemente, pues nosotros hemos estado en momentos donde no podemos crecer y se ha visto impactada la construcción. Pero ahora que ha habido cambio de ministro, que ha habido lamentablemente el tema del fenómeno del Niño, se supone que se ha dado dinero para una serie de construcciones que no han sido de fondo, pero algo se habrá hecho. También ayer yo estaba hablando con alguno de los alcaldes que nos decía que había en Arequipa huaicos que han venido desde el domingo, el lunes, y había gente que había perdido su casa, y yo me imagino que se estará viendo para sacar a todas esas personas que han perdido su vivienda y que no vuelvan a levantar la vivienda en el mismo lugar, sino planes de vivienda segura fuera del cauce de los huaicos. Vienen los panamericanos, se supone que van a hacer infraestructura vial. ¿Ustedes están viendo esto, los planes? El ministro de Economía los ha convocado para ver cómo se va a reactivar, pues, la construcción, ¿o no? Tuvimos reuniones con el ministro de Economía anterior, es decir, con el señor Contreras. Pero ya se fue. Con este ministro hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión.
lo mismo con el presidente del Consejo de Ministros anterior, que también tuvimos unas reuniones en las cuales llevamos propuestas para la reactivación económica, varios gremios empresariales. En el caso de la construcción, yo llevé la voz de los constructores, llevando las propuestas para el rubro, para la industria, específicamente la construcción. Y le pedimos al ministro que esas reuniones sean permanentes, sean periódicas, no sean sol de un solo día, porque así no llegamos a ninguna parte. El ministro lo aceptó, pero bueno, ahora ha habido un cambio en el primer ministro y en el ministro de Economía un poco antes, y estamos esperando pues que nos vuelvan a convocar para hacer llegar las propuestas y pedirles lo mismo, que estas reuniones sean permanentes, porque propuestas del sector privado tenemos y muchas, pero necesitamos ser escuchados y necesitamos que estas propuestas no caigan en saco roto, sino que se implementen, y estamos totalmente abiertos a una colaboración plena para lograr que estas propuestas reactivadoras se vayan implementando. Muy bien, muchas gracias por la información.